Hola, ¿cómo están? Hola profesora, buena tarde. Hola, Buenas, Buenas profe, tardes, buenas. profesora. Hola profesora, buenas tardes. buenas tardes. Oye, a los que están en práctica, ¿cómo les ha ido? Me interesa saber. Bien profesora, bien, gracias. Yo estoy presencial, así que bien. Qué bacán. ¿Y qué tal la práctica presencial? ¿Tiene un impacto diferente, crees tú? Sí, yo no sé, es que la verdad no hemos tenido un cuadro comparativo directo con mis compañeros, pero yo hice un programa que se llama Ayudando al Cuidador, que finalmente estoy trabajando con los papás de niños del centro que tienen diferentes dificultades. Entonces, para ello, el centro me pidió que les diseñara como un portafolio o alguna idea de trabajo y se generó este trabajo directamente con los papás. Entonces, hemos estado en algunas entrevistas presenciales, se aplicó un test como el SARIS. ¿Mm? eh, mm, la semana pasada tuve algunos papás que llevaron a sus hijos también, trabajé con ellos individuales y luego en forma grupal, pero bien, ha sido muy bien aceptado, hemos logrado varias cosas, hemos ido cambiando algunos esquemas y estructuras y hemos trabajado básicamente lo que son los estados depresivos, ansiedad. Está todo muy enfocado en lo mismo, porque finalmente como los papás o los cuidadores no saben cómo enfrentar las diferentes situaciones que le pasan a sus hijos, o en este caso los cuidadores, entonces como que va muy enfocado a la parte de estrés, ansiedad, un poco angustia. A veces al principio me costó un poco porque tuve algunos papás que lloraron en la sesión, entonces como que te querés poner a llorar con ellos, pero hay que ser fuerte. Pero Sí. claro, las primeras impresiones como que uno quiere un poco formar parte de eso, pero también tienes que tomar tu lugar y saber enfrentar la situación. Pero ha sido súper enriquecedor, eh, así que no, contento por esa parte. Eso, como a Oye, grosso modo. ¿y esto es de la lógica del como del cuidador mal cuidado o nada que ver? No, sino que básicamente es el cuidador que como que no busca ayuda. Finalmente, ¿qué pasa? Que el cuidador lleva a sus hijos, se atiende en el centro, pero como que él queda ahí, pues dando bote. Además, considerar que muchas veces los recursos no dan para pagar dos psicólogos, entonces como que el padre queda como abandonado. Entonces, muchas veces no sabía cómo enfrentar las diferentes dificultades que tenían sus hijos. Entonces, finalmente ahí llegué yo quizás a hacer un aporte en este espacio o este, si bien digo, espacio que no estaba cubierto dentro del centro. Súper. Oye, interesante la propuesta. Muchas gracias por compartirla. Con gusto. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir su experiencia en la práctica? Quizá alguna duda, alguna ayuda que quiera. ¿Nadie más? Ya, denme un segundito que me llegó un mensaje, lo voy a revisar al tiro. Y es de Vanessa Díaz Cárcamo. Dame un segundo, Vanessa, estoy revisando para darte una respuesta al tiro. Mm. Vanessa, pero tú no eres de esta sección, no me aparece en la sección 70. Ah, espérame, no. Yo me, yo me equivoqué. Ya, mientras reviso esto, creo que, no sé si hubo alguien de esta sección, pero sí estoy segura que fue de la otra, que me preguntaron acerca de la evaluación número 2. ¿Ya? Estamos bien en los tiempos, y que desde ahí los invito a la calma. Yo hablé con la coordinadora, me dijo que si a ustedes les mandaron trabajo antes desde las otras secciones, eso desde la otra sección, o sea, de otros ramos,
eso es de otro ramo. Pero en lo que respecta a esta asignatura, yo estoy bien en los tiempos, ¿ya? Yo hoy día o a más tardar mañana tengo que subir la evaluación y ustedes tienen, creo que les dio un plazo de 7 días para que la hagan, ¿ya? Es un trabajo, ¿ya? Este trabajo, insisto, yo no busco acá complicarles su vida, yo lo que busco es que ustedes aprendan mediante la práctica, ¿ya? Así que podría hacerlo más fácil y decirles, les voy a hacer una prueba, pero creo que tampoco cumpliría con lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes pongan en práctica ciertas cosas, porque creo que desde la intervención clínica eso es lo que importa, ¿ya? Dicho esto, me gustaría también que me pudieran ayudar difundiendo esta información a sus compañeros. Igual voy a mandar un correo. Em, Esta segunda evaluación y la tercera, por supuesto que sí también, solo son y serán revisadas las que se suban a la plataforma, ¿ya? No se va a permitir entregas de trabajos mediante correo electrónico. Esto tiene que ver con una indicación de, del- de las personas que coordinan, me imagino, porque en el fondo se pierde el contenido o se generan confusiones. Ya, así que a raíz de esto, no se van a permitir trabajos vía correo electrónico, solo vía plataforma de su universidad, ¿ya? ¿Alguno tiene algún problema respecto al uso de la plataforma? ¿Les funciona a todos bien? Bueno, en caso de que tuviera algún problemilla, háblelo con el área de informática para que pueda arreglar, ¿ya? Profesora, buenas noches. Consulta, ¿el trabajo es grupal o individual? Ahora lo voy a explicar. Ahora lo voy a Ok, explicar. gracias. Necesito que me den un segundito, que lo que pasa es que quiero arreglar al tiro lo que me habló Carla, porque tiene toda la razón, pues yo todavía no le actualizo su nota. Entonces quiero actualizarle su nota. Ah, ya, sí. Ya, Carla, te la acabo de modificar, ¿ya? Sí la había visto, ¿ya? Solo que yo me confundí. Es que yo también ahí hago mi autocrítica, yo subí como muchos links, porque no sabía ocupar la plataforma. Y eso también genera una confusión, ¿ya? Así que ahora, Carla, estaríamos todo ok. Felicidades también por tu nota, muy buen trabajo. Ya, ahora sí, voy a explicarle respecto a el trabajo número 2, ¿ya? El trabajo número 2 tiene relación con lo que hemos visto en torno a la sistémica breve y las diferentes técnicas que se utilizan, ¿ya? Hablamos de preguntas circulares, hablamos de reencuadre, hablamos de prescripción de tareas, hablamos de metáfora, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Escuchen bien. Primero, es en parejas, ¿ya? Nadie puede ser solo, es en pareja, ¿ya? Deberán escoger un caso de los presentados y realizar un breve análisis que incluya los siguientes elementos. Ustedes me dirán qué caso. Yo les puse casos muy cortitos, tiene el nombre, la edad y un pequeño contexto. Lo primero que usted tiene que hacer es hacer una hipótesis del caso, es decir, con los antecedentes que yo le entrego, usted tiene que elaborar una hipótesis inicial que integre aspectos del contexto y la etapa del ciclo vital del consultante según lo que esté dicho ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le hablo de Juanita, 15 años, no le gusta ir al colegio porque en el año 2008 le hicieron bullying, usted desde ahí entrega una hipótesis. Evidentemente, esta hipótesis usted la va a crear, ya así que en el fondo ahí tiene todos los puntos que ganar porque la va a crear. Yo lo que le pido es que sea ingenioso, ya, o sea, como que no haga cosas tan básicas, pues si ya van bien avanzados en la universidad, me imagino que podrían hacer cosas mucho más elaboradas, ¿ya? Entonces lo primero, hacerlo en pareja, escoger un caso, generar una hipótesis,
donde se dé contexto y este contexto está acorde a la etapa del ciclo vital del consultante, ¿ya? Después debe proponer una técnica que está en el PPT que ya subí, debe proponer una de las técnicas que hemos visto. Supongamos que usted aplica la prescripción de alguna tarea. Entonces usted tiene que, eh, como técnica, dar la tarea, pero no solo poner tarea, como la técnica que voy a aplicar en esa tarea, sino que tiene que hacer el ejercicio de la tarea, qué tarea le haría, etcétera. ¿Ya? Luego, estoy muy resfriada, así que me canso mucho más al hablar. Luego tiene que argumentar, ¿ya? ¿Por qué usted va a justificar que esa técnica que le sugirió a su consultante es idónea para él o la persona según el caso que haya escogido? ¿Ya? Por supuesto, esto no es de obra y gracia de cada uno de nosotros, sino que tenemos referencias a quien citar y se espera, creo que puse 2 citas, referencias para que mencione, ¿ya? Em, el trabajo total tiene 100 puntos, donde el formato tiene 20, el formato es una plana máximo, quien se pase automáticamente tiene descuento, es letra Arial 12, interlineado 1,15 y no sé qué otra consideración puse. La hipótesis del caso, ya aquí en verdad esos puntos pueden ser totalmente ganados. Lo que me interesa es que sea una creación de hipótesis que sea acorde a lo que se estaba presentando inicialmente, ¿ya? Asignación de la técnica no es solo nombrar la técnica, sino explicarla y hacer un ejemplo de qué técnica ocuparía y cuál sería específicamente la técnica que haría. En el caso de tarea, realizar una tarea, ¿ya? Y la argumentación. Nosotros ya, en calidad de profesionales también, tenemos que tener una capacidad de síntesis que es importante. Cuando trabajamos en psicología clínica, uno tiende a pensar que los informes son infinitos y no. Mientras más sintetizados estén, mucho mejor, pero tienen que tener la capacidad argumentativa necesaria, ¿ya? Y bueno, la cita y referencia, que son 2 máximos, tienen 20 puntos, 10 cada una, ¿ya? Acá les sugiero que el formato sea caso, hipótesis del caso, técnica asignada y argumentación de la técnica. Y la parte final dice, solo se aceptan trabajos que sean subidos a la plataforma y que se hayan desarrollado en parejas. Fecha de recepción de la evaluación, 25, vamos a poner 26, 26 de agosto y la fecha de devolución a docente va a ser el 3 de septiembre a las 23:59, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Mi grupo somos 3 profesoras. Ya, pero la instrucción dice que son de 2, así que va a tener que un compañero buscar ahí a su otro compañero, ¿ya? ¿Por qué de 2? Porque da 2 primero se pueden retroalimentar y creo que es importante también que hagan ese trabajo en equipo. En en el área profesional, digamos, es necesario, o sea, uno trabaja con más personas, entonces desde ahí me interesa que los trabajos grupales o de pareja se lleven a cabo. ¿Y por qué no de 3? Porque considero que el trabajo dentro de todo igual es básico, ¿ya? Es básico, pero también importante desarrollarlo porque va a haber su capacidad de argumentación, va a haber su capacidad también de creación y de búsqueda mediante las técnicas que desea aplicar, ¿ya? Pero no creo que sea para 3, ¿ya? Y como dice el trabajo que le acabo de leer, es en parejas, ¿ya? Así que si quiere ser de 3, de 4, no me envíe correo porque es en pareja, ¿ya? Claudio, Profesora, por lo que entendí, es ya, usted da el caso, ya nosotros colocamos una hipótesis nomás, sería, colocamos una técnica que puede ser como ejemplo respiración cuadrada, algo así. no, una técnica relacionada a la sistémica breve, que fue lo que vimos en Ah, esta ya, ya, sesión, ya. Ya, o ¿ya? sea, hay un librito, ¿no es cierto? Hay un PDF que sale ahí. 200 Sí, ya, técnicas. mira, sí, pero no quiero que la copien, pues quiero que ustedes creen una, No, sí, sí, entiendo. Ya. Y la ¿ya? finalidad. Espera, me voy a añadir eso. En pareja deben escoger un caso de los presentados y realizar un análisis breve que incluya los siguientes elementos, considerando
el uso de la terapia sistémica breve como base de desarrollo argumentativo. Ya, gracias por eso, porque yo, claro, como que di por hecho que era de la terapia breve. Ya, Profesora, entonces, entonces, díganos, después dígame. le No, pregunto. dígame, dime nomás. Ya después de eso, justificamos la técnica y después hay que hacer como algo, algo teórico, ¿no es cierto? Y todo eso en una plana, por lo que Todo eso en entendí. una plana, Oh, ¿ya? poder de síntesis máximo. Es viable, chicos, es Yo no creo viable. que sea. Está difícil, profe, está difícil. No porque, mira, lo que pasa es que no han visto el trabajo, quizás por eso tienen dudas. De partida, el mencionar el caso les va a tomar muy poco tiempo, porque, o sea, muy poco espacio, porque es muy breve. Se los voy a compartir, a ver. Ya, creo que ahí se ve, ¿no? ¿Me verifican? Sí, profe, se ve. Ya. Buenas noches, profesora. Hola Álvaro, gracias por responder. Ya, chiquillos, la explicación es súper breve, porque ustedes tienen que dar la hipótesis. Yo le entrego como casi el enunciado de lo que es. Ustedes dan el contexto y la hipótesis que se establezca desde lo que ustedes quieran crear. Porque, insisto, esta hipótesis ustedes la van a crear, o sea, no es algo que yo haya preestablecido. Entonces dice, Martina, 14 años, evita dar presentaciones orales, se sonroja y pide ir al baño antes de exponer. Ustedes ahí generan una hipótesis, ¿ya? Yo no les estoy pidiendo que hagan una terapia clínica, entonces no necesitan más que una plana. Yo sé que puede ser desafiante, porque por lo que he visto en el primer trabajo, tienen harta capacidad argumentativa, pero eso mismo noté que no es lo mismo que la capacidad de síntesis. Y por eso también quiero que trabajen en la capacidad de síntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, toman el caso uno o cualquiera, porque aquí me imagino que están viendo que son muy cortitos, ¿ya? Entonces ustedes toman un caso, generan una hipótesis, insisto, la hipótesis la van a crear ustedes, ¿ya? A mí lo que me interesa es que sea una hipótesis bien hecha, ¿ya? Que tenga contenido psicológico, porque si no tiene, bueno, no sé, pues como que me parecería que no estamos en psicología, entonces, ¿ya? Luego tienen que utilizar una técnica. Supongamos que van a hacer la técnica de la tarea. Entonces ustedes ponen tarea psicoterapéutica. Se le sugiere a Martina que días previos a la exposición realice tal y tal y tal y tal y tal. No les voy a dar ideas, ¿ya? Pero esa es como una idea de reacción. Entonces ustedes ponen que van a hacer una tarea, explican la tarea y luego abajo argumentan, ¿ya? Según eh, no sé, según Bertalanffy, 2000 tanto, se sugiere la tarea en los casos de ansiedad porque genera bla, 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 bla. Eso es todo, no es más que eso. O, Pero van a tener que profe, o estudiar se puede sugerir, dígame. disculpe, profe, se podría sugerir también las llaves maestras, porque claro, dio usted las 200 tareas y en la referencia está el libro de las llaves maestras, pues, así que ahora lo estoy tratando de descargar para ver si que se encuentra algo más. Sí, puede ser, pero eso es el trabajo, o sea, si se dan cuenta, no es ¿No mucho es más complicado? que... No es complicado, pero aquí No. la idea es que la creatividad también surja, porque usted cuando esté en psicoterapia, uno va a tener que saber sintetizar la información porque la terapia dura 45 60 minutos, no dura más que eso. Cuando le pidan un informe, usted no va a hacer un informe descriptivo, porque primero el informe descriptivo es para casos más exclusivos, pero supongamos que le piden uno del colegio, es un informe más informativo, valga la redundancia. Entonces también tiene que sintetizar, ¿ya? Y lo otro que también es importante, que usted no va a estar con el libro en la mano al momento de hacer la psicoterapia. Entonces tiene que empezar a generar espacios de creatividad profesional que son justamente esto, como bueno, si es una chiquilla que le cuesta dar presentaciones orales y queremos hacer una especie de reestructuración cognitiva, ¿qué hago? ¿Qué se me ocurre? ¿Ya? Esto que le voy a decir, espero que no lo mal utilicen, creo que no lo van a hacer, pero el crear también implica tomarse un tiempo y inventar, ¿ya? O sea, cuando les digo inventar no significa chamullar. Inventar significa, bueno, he leído esto de terapia breve, he leído esto de narrativa, he leído esto del juego
población infantil, yo creo que esta tarea es correspondiente a esta del ciclo vital, a este motivo de consulta, ¿ya? Por lo general acá, chiquillos, no hay respuestas malas, ¿ya? Pero la falta de creatividad sí les va a pasar la cuenta si cuando estén en el proceso como tal, porque insisto, uno no está con el libro, ¿ya? Y a veces el consultante, si bien no es parte de nuestro trabajo darle respuesta al tiro, sí es parte de nuestro trabajo brindarle herramientas. Y esas herramientas no se sacan de un libro siempre, ¿ya? Por eso es importante estudiar, por eso es importante pensar que sí están en el ramo de intervenciones psicoterapéuticas, pero ustedes han pasado por muchos ramos más, ¿ya? A mí no me acuerdo el nombre, pero una profe de la U me dijo como, obvio que se pueden complementar ramos, po. O sea, yo hasta podría hacerle un trabajo como de psicobiología, ¿cachai? Complementado con terapia sistémica breve, por ejemplo, ¿ya? Pero no lo voy a hacer porque no es hacia donde quiero apuntar. Pero sí quiero apuntar a tres cosas que me di cuenta en el trabajo en el primero. Capacidad de síntesis, búsqueda de información y uso de espacios creativos, pero sin salirse de la dimensión profesional. ¿Ya? Eso, según yo el trabajo está muy fácil, em, pero bueno, ahí ustedes tienen que desarrollar. Ya, a ver, aquí, ya, Carla, ya resolvimos. Después que me habló, gracias, profe. Y si hacemos 2 casos entre 3 integrantes. Pucha, es que yo quiero que sean en pareja. No quiero que sean más de... Quiero que tengan esa discusión en pareja, quiero que hagan un trabajo entre la pareja, quiero que lo conversen, porque insisto, esas son parte de las funciones que van a tener dentro de la práctica profesional, ¿ya? Así que dados. ¿Nos basamos en base al libro que envió? ¿Se pueden basar por él? Por supuesto que sí. Probablemente en el libro no van a encontrar la justificación, entonces eso sí va a depender y va a ser un trabajo más de ustedes, ¿ya? ¿Las referencias también son en la misma plana? Buena pregunta. No, las referencias pueden ser en la plana que sigue, ¿ya? Pero las referencias, o sea, no debiese existir una extensión de la explicación del trabajo, ¿ya? Puede entregarnos modelos de informes de la psicología clínica. Puedo, piensa, puedo hacerlo, solo me surge la duda como, ¿por qué la solicitud? Lo voy a anotar para enviar. Es que me surgió la duda cuando usted, cierto, lo comentaba que hay distintos tipos como de formatos, como cuando uno lo manda, cierto, a una escuela o a un centro de salud o una derivación a otro organismo. Entonces, claro, Ah, porque quizás tienen formas distintas. Y lo otro que quería preguntar, si yo puedo, porque como dijo que solo podía hacer de terapia breve, ¿puedo hacer alguna técnica de terapia narrativa? sí, sí. Ustedes pueden, desde este trabajo, lo que pasa es que se parecen tanto entre sí, pero pueden hacerlo narrativo, pueden hacerlo desde la sistémica breve. Son las dos formas son las dos tipos de terapia que yo les diría que lo hagan, porque la otra no la hemos visto en detalle. Ya esas dos sí la hemos visto en detalle. Ya así que, eh, a ver, espérame, lo voy a poner al tiro acá para yo. Quería justamente esto, querías presentarle el trabajo y que todas esas inquietudes yo las pudiera considerar y mejorarlas, ¿ya? Entonces, considerando el uso de la terapia sistémica breve como base de desarrollo cognitivo y terapia o terapia narrativa. Ya. Gracias, José, por tu comentario. Oh, ¿qué dice? Ahí sí. Ya. Em, ya. ¿Qué más? A ver, tengo otra pregunta. Ya. José, respecto a los informes, mira, por lo general, si tú trabajas en colegio, me acuerdo que me dijiste que trabajas en el programa de integración, ¿no? Sí. Ya. Por ejemplo, en el ámbito educacional, por lo general se tienden a preestablecer los informes y el tipo de formato. En el comunitario pasa lo mismo y en la clínica pasa lo mismo, ¿ya? Te voy a compartir igualmente, lo voy a subir a la plataforma, pero tú te vas a encontrar con muchos. Por ejemplo, la anamnesis, lo mismo. Hay una que es propia del gobierno, pero no todo el mundo la ocupa, ¿ya? Entonces, va a cambiar. Solo te lo menciono porque
la que te suba yo es una de muchos de los que hay. Bueno, ya. Carla Andrea Urbina Andrade, las instrucciones las sube hoy, las voy a subir entre hoy o mañana a más tardar, porque el plazo de entrega era hasta el 2 de septiembre, pero como voy a integrar cosas nuevas, lo extendí hasta el 3. Ya, así que no se preocupen, tiempo van a tener. A mí de la U me dijeron que cuando eran trabajo eran 5 días en promedio. Yo le estoy dando 7. ¿Ya? Álvaro, Profe, en realidad, bueno, está clarito lo que se quiere, o sea, la portada reglamentaria, ¿cierto? El trabajo en sí que va en una hoja y en la última hoja que sería la referencia. En base al desarrollo, yo no lo veo tan complejo porque esto es lo que nosotros vamos a tener. ¿Por qué se quiere esta síntesis? Yo ya entiendo lo que usted quiere. Esto es lo que nosotros tenemos que reflejar en la evolución clínica. En el caso de que estemos en un tema, en un centro de atención mental, ¿cierto? Más complejo y venga el psiquiatra y me diga, ¿sabes qué? Acuérdate que Alvarito tiene agorafobia, ¿qué tarea vamos a trabajar con él de acuerdo a la planificación clínica? Mira, en realidad tengo propuesto esto. Y eso es lo que tiene que ir en su evolución. ¿Por qué se aplicó? ¿Por qué se hizo lo que se hizo? Ahora, la pregunta que propone usted en el punto 2, que es donde propone la técnica, esos son ejemplos que uno puede tomar porque al final es de libre elección la tarea que uno quiera ejecutar. son ejemplos, sí, son Entonces justamente eso, no es ejemplos. más que eso. Exacto. En base al diagnóstico tanto, fundamentado en estos rasgos, en estos síntomas, de acuerdo a tal Sugiero, DSM, sigue tanto, sugiero se la sugiere esta técnica de, tarea y por qué. no la tarea, eso es una técnica. Sugiero la La técnica de técnica, y lo sí, argumento por, listo, eso es todo. adecuado a, referido a, y las referencias van al otro lado, al Exacto, final referencia. exacto. Sí, Entonces una evolución clínica, ¿no? exacto. Eso. ¿Y de qué les va a servir esto, chiquillos? Tiene que ver con lo que dice Álvaro también, como en el fondo cuando estamos en el ejercicio profesional, yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes cuando están en la pega y les dicen, léete el protocolo de 500 páginas, ¿nos leemos el protocolo de 500 páginas? Cuesta, pues porque es tiempo. En la vida del psicólogo, y se los digo con mucha experiencia, uno no tiene mucho tiempo. Entonces al final uno lo que le pide al colega es que sea muy concreto en base a lo que quiere expresar, ¿ya? Para los que han emitido informes, por ejemplo, con causas judicializadas. Son súper concretos. Se sugiere que tanto, 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 informe sea listo. Eso es todo. Porque a veces, qué es lo que nos pasa? Y yo entiendo que pase porque me pasó. Es que uno trata de demostrar que sabe mucho y escribe y escribe y escribe, y yo lo encuentro bacán, lo encuentro muy genial. Pero intervenciones psicoterapéuticas tiene que ver con mucho con técnicas, y no solo con técnicas de lo que uno hace con el consultante, sino con lo que uno hace dentro de su propio ejercicio laboral, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque esto que les acabo de comentar da paso a la unidad número 3, que tiene que ver eh, con el trabajo que uno hace, ¿ya? Es decir, obviamente no importa lo que pasa en el consultante, esa es nuestra base, pero lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo también es muy importante. Y desde ahí surgen las supervisiones clínicas y todo lo demás. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Muchas gracias por mi parte, que claro, muchísimas gracias. Bacán. Gracias, Álvaro. Ya, chicos y chicas. Oye, como que no me gusta Zoom. Siento que aprieto tanta cuestión y... A ver. Tu, tu, tu. Estoy tratando de proyectar ya. Dame un segundito. Ustedes ven lo que yo estoy viendo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, lo que comparte se ve. Ya. Ya. Bueno.
Em, para comentarles un poquito también en qué viene ahora que le adelanté que vamos a entrar en la unidad 3. Vamos bien en los tiempos, se supone que yo hoy día lunes debiese empezar con la unidad 3, ¿ya? Pero no lo voy a hacer porque aún nos quedan cosas que ver de la unidad 2, que tiene que ver con las terapias, ¿ya? Ahora, lo que yo les voy a comentar hoy día no tiene una profundización porque las dos principales ya las vimos, ¿ya? Ahora, todo el contenido y la profundización sí está en el documento como tal, ¿ya? Pero las dos principales son sistémica breve y son narrativa, ¿ya? Van a encontrar que está la transaccional, por ejemplo, pero por lo general no son tan utilizadas. Entonces, si usted quisiera eventualmente profundizar en ellas, por supuesto que lo puede hacer, ¿ya? Pero por temas de tiempo que otorga la universidad, no es tan viable abordar esta unidad en 4 semanas, ¿ya? De hecho, a mí me llama la atención porque la unidad número 2 dura 4 semanas, en este caso va a ser 5, y la unidad número 3 es breve, no es un contenido tan denso y tiene 5 semanas, ¿ya? Entonces, vamos a quitarle un poquito a la unidad 3. Yo igual la averigüé con la universidad y no hay problema, ¿ya? Así que vamos a dar inicio. Em, ya. Entonces, clase 5 tiene que ver con la terapia breve, que vendría siendo MRI, que es este centro como instituto mental de Palo Alto, en donde nos habla de la terapia breve, ¿ya? En sí, la terapia breve de Palo Alto nace como desde la fundación de Jackson, pero aquí es importante entender que esta terapia, como dice acá, busca intervenir en la respuesta de paciente y familia sobre soluciones de una situación sintomática, ¿ya? O sea, buscamos la situación sintomática, intervenimos en ella, pero siempre considerando mucho lo que narran los consultantes para que tenga mayor impacto. Esto es un poquito como la terapia narrativa en el fondo, como a mayor conversación de lo que está pasando, la sintomatología también se va diluyendo dentro de la psique de la persona. Esto tiene que ver más con un proceso casi eh, cognitivo, ¿ya? Evita factores sostenedores del problema, ¿ya? Esto quiere decir que, perfecto, tenemos un problema, pero entonces vamos a tener que evitar ciertas conductas para evitar también que el problema siga acrecentando. Nos pasa mucho, y quizás también les pasa a ustedes, que uno a veces tiene un problema con X amigo, porque no sé, a ver, es racista, por ejemplo. Y a mí me molesta que sea racista, pero yo me sigo juntando con esa persona, me sigo juntando con esa persona, me sigo, hasta que la persona te tienda a quemar. Entonces uno también se quema. ¿Y qué pasa con esto? Que nosotros en el fondo estamos sosteniendo algo que en el tiempo solo me va a generar una respuesta sintomática. Entonces, lo que te dice aquí esta terapia, a ti como yo te lo estoy hablando como psicoterapeuta, lo que tú deberías hacer es concientizar a la persona respecto al síntoma que está sintiendo y por qué debiese tratar de abandonarlo y de previamente trabajarlo, porque si no, por más que tú vayas a terapia, la respuesta sintomática va a seguir siendo la misma porque sigue sosteniendo el problema, ¿ya? Relación entre terapeuta-paciente evade confrontaciones, depende de la situación. Y acá la confrontación es parte de una técnica que también se utiliza en la psicoterapia, pero es importante considerar que la confrontación también se tiene que ocupar en ciertos espacios solamente. Ya, por ejemplo, cuando la persona reitera un mismo malestar constantemente en las sesiones y no hace nada eh, por, por evitar que esto suceda, porque ese malestar siga estando presente, ¿ya? Entonces ahí usted puede ocupar la confrontación. Por ejemplo, Juanito, vamos en la tercera sesión y en esta tercera sesión me vuelve a comentar la situación de malestar y la sigues viviendo. Tú sigues rodeándote de ese amigo que te hace mucho daño y que te dice que tu relación es pésima y habla mal de tu polola. Entonces, ¿cuántas veces más voy a tener que escuchar en sesión que me hables de la misma persona y que tú sigas estando ahí? Esa es una confrontación muy válida, ¿ya? Pero ¿qué pasa? MRI dice, bueno, si la hacemos mucho, también
podemos generar este quiebre con nuestro consultante. Y este quiebre, evidentemente, no va a llegar a una solución en mi trabajo psicoterapéutico con la persona, ¿ya? Entonces, desde ahí, cuando yo, les voy a volver a repetir, cuando dicen que la terapia es 30% del vínculo, es muy importante porque cuando usted logra generar este vínculo con la persona, por lo general la confrontación se vuelve algo más amable, aunque sea confrontación, ¿ya? Eh, cuando cuando el consultante llega a esta terapia, se entiende que el contexto también va mucho en la implicancia que nosotros tenemos como psicólogos, ¿ya? Nosotros podemos tomar dos ideas principales, como ver el problema desde afuera o involucrarnos en el problema. Pero no involucrarnos como que somos parte del problema, sino que trabajar en zona a él, pero hacerme parte también de lo que siente el consultante. ¿Ya? Yo les recomiendo mirarlo un poquito más desde afuera, porque cuando nos involucramos mucho, también la persona siente que se genera una alianza, ¿ya? Y esa alianza termina siendo dañina si es que no sabemos establecer bien un límite. Esto es más que nada cuando estamos iniciándonos también en el proceso psicoterapéutico, ¿ya? Em, ¿Qué más? Ya, acá, por ejemplo, el enfoque sería entender que la problemática va a estar, pero lo que nos va a dar a nosotros un plus es trabajar en torno a la solución, ¿ya? Si no trabajamos en la solución, en el fondo solo nos va a generar un malestar, queramos o no queramos al consultante, y un malestar al, al psicoterapeuta, entendiendo que la solución no llega, pues. Entonces al final solo nos estamos generando un malestar porque en esto que tratamos de ser breve en la intervención y focalizarla, también estamos interrumpiendo constantemente el síntoma, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como en palabras más simples? La persona va, asiste, detectamos el síntoma, detectamos la repetición del síntoma. También tenemos que visualizar cómo la persona se lleva con este síntoma. Lo trae como un problema, pero permanece en él. ¿Es una persona que le gusta estar en ese síntoma o no le gusta estar en ese síntoma? ¿Ya? Y tenemos que evaluar, por supuesto, si el motivo de consulta está muy dentro de su zona. Ya, por ejemplo, si se trata de un familiar, si se trata de un amigo, por lo general son personas cercanas, entonces tenemos que tratar de visualizar también cuál es el trabajo que tiene la persona en torno a la solución que le quiere dar. Supongamos que hay un problema con el papá, ¿ya? ¿Qué hacemos ahí, pues? ¿Cómo podríamos intervenir para que la persona, siendo que el papá es el síntoma, eh, lo pueda como soltar un poquito? ¿Qué se podría hacer desde una técnica? Se podría hacer tarea psicoterapéutica pidiéndole al consultante que su implicancia verbal ante una discusión sea menor, ¿ya? Que no se exponga a responder de mala manera porque eso le genera un malestar a su figura paterna y esto desencadena un conflicto mayor, ¿ya? Eso, por ejemplo, que yo le acabo de decir, es una tarea perfecta. Puede sonar muy simple, pero la persona que no tiene recursos no la ve como una solución, no lo ve como una tarea, no lo ve como una posibilidad de mejoría, porque para la persona que tiene el síntoma muy arraigado a él o ella, no ve soluciones, pues ve solo problemas. Por algo la persona también va al proceso psicoterapéutico, ¿ya? Eh, Eso principalmente es como lo que trata de abordar Palo Alto, o sea, MRI de Palo Alto, ¿ya? Dentro de las técnicas también está eh, focalizar el proceso psicoterapéutico en elementos muy específicos, ¿ya? Supongamos que la persona va porque le va mal en el colegio, porque tiene mala relación con la hermana y porque terminó con el pololo. ¿Cuál de los tres temas abordamos? ¿Qué creen ustedes que es lo más idóneo?
¿Qué se aborda primero? ¿Abordamos el problema con el pololo? ¿Abordamos el problema con el hermano? ¿Abordamos las notas? Si es centrado en soluciones, yo creo que podría ser el evento reciente. El evento que ella también tiene que expresar y decir, mira Álvaro, esto es lo que más a mí me tiene complicada. Perfecto, ahí vamos. En mi parecer, Sí, el esa es que una. Dale. Ya, esa es una forma de buscar la solución. Y la otra que yo les sugiero es ver el patrón. Ah, tiene problemas con la hermana, tiene problemas con el pololo. Entonces, quizás su forma de relacionarse no es la más adecuada. Por algo tiene problemas con dos personas. Y dos personas pueden ser la punta del iceberg, digamos. ¿Ya? Entonces, desde ahí también tenemos que ver los patrones, como si una persona trae mucho de lo mismo, pero con diferentes personas, es porque quizás también lo que se tiene que abordar. ¿Ya? Y acá dice influencia de técnicas hipnóticas. Me acuerdo que alguien me preguntó si íbamos a hacer hipnosis. No, no vamos a hacer hipnosis, ¿ya? En el fondo lo que nos quiere decir cuando hablamos de técnicas hipnóticas con Milton Erickson, que es psiquiatra. ¿Me dan un segundo? Espérenme. Voy a buscar cómo. Ay. Perdón, me resfrío. Ya. Entonces, en el fondo, lo que postula las técnicas hipnóticas de Erickson, nos dice como, bueno, si tenemos el inconsciente, ¿por qué no trabajamos con él? ¿Y cómo trabajamos con el inconsciente? Utilizando el recurso de la imaginación, de la creatividad, de la solución, de la ilusión, y visualizar desde ahí que la persona también brinda soluciones, solo que a veces no nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, desde ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ocupar un lenguaje indirecto, en el fondo, inducir el pensamiento a la persona para que esas historias, esos ejemplos que nosotros demos, guíen al inconsciente a la persona y pueda contar su propia historia, pero esta vez desde su propia interpretación. Ya, o sea, no le decimos, Juanita, tú tienes siempre problemas con tu hermana y con tu pololo. Quizás podemos ocupar otras frases como, ¿qué pasaría en el mundo si no existieran los problemas entre las personas? Y eso, ¿qué va a hacer? Que la persona empiece a visualizar su propia ayuda, porque en el fondo la persona te está dando la respuesta. Entonces, la persona te va a decir, no, el mundo sin problemas sería muy amable, seríamos personas sumamente respetuosas y podríamos convivir todos mucho mejor. Entonces, cuando llevamos después a la persona al consciente, le decimos, oye, ¿sabes qué? En tu proceso hipnótico o de esta técnica que estamos utilizando, tú me manifestabas que el mundo sin malos tratos sería un lugar bonito, sería un lugar amable, sería un lugar respetuoso. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a crear ese mundo en tu realidad? ¿Por qué no lo llevas ahí? ¿Ya? Entonces, la hipnosis, desde la técnica hipnótica de Erickson, va más allá como de esto que imaginamos que vemos en la película, ¿ya? Sino que son utilizar frases indirectas en donde la persona entregue solución. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Uno, vamos a utilizar ese recurso porque es lo que el paciente tiene para ofrecer y desde ahí tenemos que trabajar. Supongamos que la persona nos dice, no, imposible. Si en el mundo tiene que existir violencia porque la violencia trae equilibrio. Entonces, ¿qué decimos ahí nosotros? Me embarró. Ah, ¿qué hago? Entonces, utilizar ese mismo recurso de volver a preguntar indirectamente.
Ya, pero imagina que tú el día de mañana estás almorzando en un mall y hay una balacera por una persona que se pasó un peaje. ¿Crees que eso era necesario? ¿Crees que eso no es necesario? Entonces finalmente vas moldeando la conversación hasta llegar a la necesidad de la persona, de hacerle entender y de hacerle ver que tiene que encontrar su propia solución mediante lo que relata, ¿ya? Pero algo importante acá es que tenemos que utilizar el recurso del cambio que tiene la persona mediante estas preguntas, ¿ya? Más simple todavía, hacemos preguntas indirectas. ¿Qué quiere decir eso? Que no abordamos la realidad que está viviendo la persona, sino que simulamos otra para que la persona desde el inconsciente nos entregue una solución. Si la solución es efectiva a lo que está viviendo, aterrizamos al proceso psicoterapéutico y le decimos como, bueno, tú entregaste solución en torno a la importancia de tener buen trato. ¿Qué te parece si ahora la aplicamos en nuestra vida? En el caso que no le falla bien y que la persona le responda con más violencia, por ejemplo, tenemos que volver a ocupar la técnica hasta encontrar soluciones que la persona de manera inconsciente tenga alojada en su psique, ¿ya? No sé si se entiende. Entonces, el cambio, cuando utilizamos la técnica hipnótica, es un cambio, eh, es indirecto, ¿ya? O sea, no, es inconsciente, como es inconsciente es indirecto, pero en algún minuto tenemos que reencuadrar este proceso psicoterapéutico y hacerlo consciente. Entonces, al final estamos diciendo a la persona como, oye, ¿sabes qué? En este ejercicio diste respuestas sumamente asertivas, respuestas que podríamos ocupar en tu día a día. Entonces, si tú me dices que los malos tratos traen mucho daño al mundo, ¿qué te parece si yo te dejo una tarea en donde durante una semana tienes que registrar todas las malas palabras que hayas verbalizado? ¿Ya? Eso puede ser una tarea, porque le estás dando a la persona un trabajo que va a ser para él y que va a tener que ejecutar. Entonces, supongamos que esta persona que les di de ejemplo, que tiene mala relación con la hermana, con el pololo, y que le va mal en el colegio. ¿Ya? Entonces yo a la persona le diría, mira, esto es solo una hipótesis, ¿ya? Me dijiste que pasaba insultando a tu hermana, que la tratabas muy mal, que por lo general te denominas tóxica en tu relación amorosa. ¿Qué te parece si durante una semana tú escribes en una agenda todos los malos tratos que has tenido? ¿Ya? Hasta la próxima sesión. Entonces la persona escribe, hoy día le dije a mi pololo que era no sé, eh, ay, no se me ocurre nada. Eh, no sé, un hueón chanta porque le pilló una página de porno, por ejemplo. ¿Ya? Perdónenme mi garabato. Voy a estar grabada en esta clase, me van a funar. Ya, pero un ejemplo. Entonces ya, la persona te escribe que dijo eso. Después dice que mi pareja me mira así. Em, Después, supongamos que le dice a la hermana que es fea y que mis papás no la quieren. Entonces escribe la gente, es fea, mis papás no me quieren. Entonces, así hasta con varias cosas. ¿Qué va a pasar y qué solución se va a generar en esto? Ustedes créanme que va a tener un impacto. Yo lo he hecho y tiene impacto. Porque la persona después va disminuyendo significativamente la forma en que trata. Esto es solo una parte de un mundo de motivos de consulta que hay, ¿ya? Pero la persona sí va a empezar a ver un cambio, porque en el fondo esas preguntas indirectas entregaron soluciones, las soluciones hicieron que ustedes generaran tareas, y esas tareas hicieron que empezara también a generar soluciones en su día a día. Entonces, cuando llega la terapia, por ejemplo, a la otra sesión, eh, ustedes le van a decir al consultante, supongamos que pasó la sesión de la tarea, ¿cierto? Donde hablan de todo el conflicto, usted le deja esta tarea. Tenemos esta segunda sesión y usted le dice, oye, ¿sabes qué? Estuve revisando todas las frases que dijiste. Dijiste 10 frases que, que son negativas. ¿Qué te parece a ti? Te las voy a leer.
El que ustedes lean también es un mensaje, ¿ya? Porque en el fondo están ocupando una entonación, todas esas cosas son técnicas, están ocupando una entonación de problematización. Hoy le dijiste a tu pololo que era un weón, no me acuerdo lo que dije, pero un weón chanta porque vio Minas Piluchas. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? ¿Te parece que hiciste lo correcto? Mm, No, me parece que está mal porque se lo dije cuando tenía rabia y... Pero igual me da rabia porque igual está viendo estas monas piluchas y no corresponde, yo soy la polola y no me respeta y bla, bla. Ya, pero entonces, ¿cómo podemos mejorar esta frase si es que vuelve a pasar? ¿Podemos decirle lo mismo si tú estás en este proceso porque quieres avanzar? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la problematización. Le estamos diciendo, estamos confrontando, le estamos diciendo, bueno, si tú vienes acá y yo te estoy pidiendo que reformulemos esta frase, ¿es viable o no es viable? No, no es viable porque este siempre hace lo mismo y bla, 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 bla. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Porque en el fondo yo te estoy tratando de buscar una solución a este conflicto, pero tú quieres seguir en la misma dinámica. Y con la misma dinámica no vas a avanzar. Aplicamos técnica, aplicamos confrontación y por sobre todo aplicamos también esta problematización que es necesaria porque perpetúa también en la psique de la persona. En el fondo estás haciendo, en el buen sentido, en el sentido profesional, que la persona se cuestione sus decisiones, ¿ya? Y cuando invitamos a la persona que se cuestione lo que está haciendo, también estamos haciéndola pensar que, bueno, ¿por qué estás acá entonces? ¿Por qué estás acá si no quieres que esta sea una dinámica que vamos a utilizar? O sea, este es mi trabajo, esto es lo que vamos a hacer. ¿Te parece, no te parece? No, sí, sí me parece, yo creo que tengo que mejorar la forma en cómo digo las cosas. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tarea. Vamos a reestructurar todas estas frases. Quiero que todas estas frases tú las digas de otra forma. Y una vez que las modifiques, las vamos a verbalizar. ¿Ya? Entonces, a la hermana le dijo, no me acuerdo, pero, cállate, tú eres fea y eres adoptada. Eso parece que le dijo a la hermana. Entonces la chiquilla la cambió y le dijo, ¿te podéis callar, porfa? Como, eh, si ni siquiera eres mi hermana, ¿ya? O sea, no la cambió mucho, pero algo cambió. Entonces tenemos que hacerle trabajar sesión a sesión hasta que las frases vayan cambiando de manera mucho más contundente, ¿ya? ¿Es un trabajo? Es un trabajo. ¿Es parte de nuestro trabajo? Sí, es parte de nuestro trabajo. Y esto toma tiempo. La persona de un día para otro no te va a decir que dejó de odiar a la mamá que le pegaba de chica y que la odia porque es una vieja mierda que me pegaba y me sacaba la cresta y me humillaba delante de mis compañeros y la odio y bla, bla, bla. No, no va a dejar de hacerlo en una sesión. Tenemos que entender el origen del conflicto para poder también interpretar lo que nos está diciendo la persona, porque cuando una persona habla con tanta rabia, con tanto resentimiento, sus emociones perpetúan tanto en el malestar, es por algo, ¿ya? Entonces, cuando yo les digo esto de reestructurar las frases y luego verbalizarlas, va a depender mucho en qué momento la hago, si es un motivo de consulta, abro comillas, más superficial, o es algo más de una herida traumática, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que la terapia breve puede trabajar con depresión, entonces, y ansiedad. Pero ahí hay que ir abordándolo conforme a lo que nos vaya levantando el consultante. Ya, me voy a sonar, denme un segundo. Si alguien tiene preguntas, me las puede hacer. Estoy muy enferma, perdón. Uy, tengo que hablar algo con ustedes, se me había olvidado. Ahora me acordé. En la clase del lunes 8 se las voy a grabar, se las voy a dejar grabadas. Esa clase, si no me equivoco, va a ser la segunda de la unidad 3. La unidad 3 habla de lo que les comenté antes, que tiene que ver con
las reuniones clínicas, supervisiones, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo creo que es viable grabarla. No encuentro que sea algo tan complejo para ustedes como oyentes y tan complejo para mí como profesora poder explicar la vía online, ¿ya? De todas maneras, por supuesto, me pueden enviar correos si algo no se entendió. Voy a tratar de que quede lo más completa posible, ¿ya? Pero esa clase se las voy a tener que grabar, porque no voy a estar presente. Ya, dicho esto, principios éticos y conceptuales del modelo. Economía terapéutica. El mínimo cambio posible para máximo beneficio. Si se dan cuenta, en el ejemplo que les di anteriormente, ¿qué es lo que predominaba? ¿Predominaba el cambio a grandes pasos? No, no predominaba eso. Predominaba que la persona nos contara el origen del problema, que de ese origen del problema, yo solo les puse como ejemplo la técnica de hipnosis, pero ustedes quizás no si no la quieren ocupar no pasa nada. Pero en esta técnica, por ejemplo, sí nos permite que quizás con frases indirectas podamos llegar a una solución inconsciente del consultante y desde ahí hacerla consciente y llegar a una solución más concreta, ¿ya? Entonces, ¿por qué acá está y por qué dice el mínimo cambio posible para el máximo beneficio? Porque el mínimo cambio genera un optimismo. ¿Se acuerdan que en la unidad número 1 yo les comentaba esto eh, de la importancia que es ir mencionándole al consultante los avances? No sé si se acuerdan, pero yo les comenté que era importante porque la persona también necesita validarse a sí misma, ¿ya? Y si está en el proceso psicoterapéutico es porque probablemente tiene una autoestima descendida, hay una motivación que está descendida, entonces nosotros como consultantes tenemos que hacer que la persona genere este optimismo, pero por sobre todo que sea genuino, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con, quizás les voy a ejemplificar con sus hijos, si es que tienen hijos. Cuando usted felicita mucho al hijo por todo, bien hijo, súper bien, fuiste al baño, bien hijo, tomaste leche, muy bien hijo, te sacaste un 4-5, muy bien hijo, no te ensuciaste la ropa hoy día, muy bien. En el fondo estamos normalizando la felicitación y después no tiene impacto. Lo mismo pasa en psicoterapia. Cuando nosotros generamos un optimismo, pero es un optimismo constante y sin sentido, al final la persona también pierde credibilidad. Nosotros perdemos credibilidad, porque le estamos diciendo a cada rato que hay muchas cosas buenas y él no ve nada bueno. Entonces, nuestro optimismo también tiene que ser una creencia genuina y que sea concordante también con lo que nos verbaliza el consultante. Si el consultante nos dice, por ejemplo, no, sabéis que yo no veo cambios, siento que estoy igual, tú le puedes decir de manera optimista, ¿sabes qué? Yo en mi apunte he ido anotando los cambios que has tenido, y te los voy a mencionar y luego podemos hablar si tú estás de acuerdo o no, y ahí me dices qué te parece. Eso es diferente. Una cosa es anteponer el optimismo y la creencia de que hubo una mejoría, y otra muy diferente es verbalizar que tú consideras que hay una mejoría, pero que la vas a demostrar. Yo he visto esto, y por eso te digo que considero que ya estás mucho más optimista, por ejemplo, y que tus cambios sí han sido significativos. ¿Ya? Claudia había levantado la mano, parece. Sí, profesora, ¿usted se refería a eso de validar, digamos, el cambio cuando era positivo al inicio o puede ser, digamos, cuando uno ya de repente el terapeuta se da cuenta que él hace como un cambio, porque le narra, no sé, a ver, que no conecta, uno puede utilizar ya, que no conecta con su hija, ponte tú. Ya una persona que no conecta con su hija emocionalmente, Mm, ya tiene un bloqueo emocional. Y después él te narra que el fin de semana siguiente, no sé, estuvieron juntos, hicieron cosas, hicieron actividades y de cierta forma te da a entender que conectó emocionalmente con su hija. Y uno de ejemplos, ¿te acuerdas la semana pasada que tú me comentaste esto? Como que lo hace, como lo hace como visualizar, digamos, ese cambio en él. ¿También se puede hacer ahí, Eso, en ese? Ah, ya, ok. eso. Ya, Pero a eso es lo que voy yo. Tenemos que explicarle a la persona por qué. Es como la ya. revisión de los trabajos que le dice a usted. Si yo les pongo, te sacaste un 7, felicidades, ustedes van a decir como ya, pero ¿qué hice? En cambio, si yo les justifico por qué es ese 7 es diferente. Porque van a decir, ah, por eso es el 7 porque en el trabajo escrito hubo concordancia, coherencia, y porque en el video hubo una expresión y clarificación evidente de los puntos a abordar.
es diferente, ¿ya? Lo mismo pasa con el consultante. Si yo le digo, oh, yo he visto que está súper bien, puedes decirlo, pero ¿por qué? ¿Por qué has visto que está súper bien? No, ¿sabes qué, Claudio? Yo he visto que está un poco mejor que cuando llegaste, siento que te vinculas de manera diferente con tu hija en este minuto. Em, También el otro día noté que sin yo preguntarte tú hablaste de ella y te expresaste de una manera mucho más afectiva, ya no había tanto planeamiento emocional, por ejemplo, ¿ya? Eso es diferente. No sé si me explico. Totalmente, profe. Gracias. Ya. Y estos chiquillos, intervenciones psicoterapeuta es pura técnica, ¿ya? Usted desde el modelo que intervenga va a ocupar más la técnica que el modelo, ¿ya? Eso también es importante que lo sepa. Responsabilidad del terapeuta. Orientación para el cambio que desea el consultante, respetando lo que está considerado como el problema a trabajar y las soluciones a materializar. Ya, esto no voy a reiterar mucho en este punto, pero es básicamente el consultante viene por este motivo de consulta, pero después en el camino tira 5 más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sintetizamos un poquito esta información y le ofrecemos que, bueno, conforme a lo que me dijiste en la sesión 1 y 2, siento que estos son los temas principales a trabajar. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, ¿sabes qué? Siento que el tema de, de revisar el celular a mi pareja no lo quiero trabajar. Ya. ¿Por qué no lo quieres trabajar? No, porque siento que no es relevante, siento que igual es necesario hacerlo. ¿Cachai? Entonces tú le puedes respetar ese punto a la persona, pero también le tienes que explicar que tú le visualizaste que ese era un tema importante para ti y que posiblemente si no se trabaja puede repercutir en los otros temas igual, siempre y cuando sea directo o indirecto la similitud de los otros temas, ¿ya? Pero en el fondo, claramente el consultante va a querer que tú le materialices los problemas de él, ¿cachai? Y cuando esto no está, eh, el consultante puede decir, bueno, en verdad no siento que hayan cambios porque no está trabajando nada. Claro, no estáis trabajando lo que la persona quería. Por eso es importante, y yo esto me atrevo a decirlo, que en cualquier tipo de terapia es importante construir los objetivos, porque al final si usted siente que tiene que trabajar el apego con la mamá y la persona viene porque tiene dependencia con las parejas, no van a estar congeniados, pues. No van a tener una predisposición similar al motivo de consulta. Entonces quizás pueden trabajar los dos, pero expresarlos de manera diferente para que el consultante también se sienta conforme respecto al motivo de consulta. Perdón. Ya. Eh, Respeto por la perspectiva del consultante, enfatizando la observación de sus propias posiciones, eh, sus propias posiciones, cultura y supuestos básicos de vida. Ya, esto en el fondo tiene que ver con cuál es mi tipo de consultante, ¿ya? Y esto salió en una conversación, no sé si fue con esta sección o con la otra. ¿Qué pasa si tengo un paciente que es cristiano? ¿Qué pasa si tengo un consultante que es católico? ¿Qué pasa si tengo un consultante que es homofóbico? ¿Qué pasa si tengo un consultante que es racista? ¿Qué pasa si tengo un consultante que ha vulnerado los derechos de personas? ¿Qué hago? Conocer el origen. Nosotros no tenemos que juzgar la realidad de una persona, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es indagar en el origen de la persona y eh, visualizar cómo desde ese origen nosotros podemos contribuir en este cambio psíquico que la persona desea, ¿ya? Y acá soy súper clara, soy súper enfática. Si usted no se siente preparado para trabajar con una persona que es racista, por ejemplo, no lo haga, no es su obligación. No, ¿sabes qué, Marcela? Yo vengo a terapia porque me han despedido de 5 trabajos porque he hecho comentarios inoportunos respecto a los venezolanos. Es algo que pasa, ¿ya? Ya, y yo le pregunto, ¿y qué comentario ha hecho respecto a los venezolanos? No, que son, que hacen mal la pega, que, ¿cómo se dice cuando son como, Xenofóbico.
no. Que son chupamedias con los jefes, porque así los dejan en la pega. Entonces ya la persona me empieza a expresar que ha hecho este tipo de comentario en reiteradas ocasiones, que esto eh, ha llevado a que sea despedido de sus diferentes trabajos. Entonces nosotros le tenemos que preguntar, pero ya, ¿qué te ha hecho a ti la nacionalidad venezolana, por ejemplo, para que tú te sientas en la propiedad de poder hablar mal de ellos? No, a mí nada, pero lo que veo en la tele es que siempre roban, es que ahora está el tren de Aragua, es que matan a gente y se van. Ya, pero si bien eso a ti te impacta, ¿tú crees que tu espacio laboral y social es un lugar idóneo para expresarlo? No, no idóneo, ya. ¿Y por qué lo haces? Y ahí uno desencadena otra trama. ¿Por qué lo hace? ¿Necesita tener sentido de pertenencia en sus lugares que habita? ¿Necesita apropiarse de su nacionalismo? ¿Qué necesita esa persona? Y ahí, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana vendría como anillo al dedo, por ejemplo. Situarlo a él en contextos similares a lo que él hace, ¿ya? Pero sin caer como en algo tan directo. Entonces la persona, no sé, si tú le dices en estas preguntas, oye, ¿a qué país te gustaría viajar? No, me encantaría ir a Europa. ¿Ya? ¿Y qué país de Europa te gustaría conocer? Me gustaría conocer, eh, no sé, Portugal. Ya, ¿y qué onda? ¿Qué crees que haría allá en Portugal? ¿Cuáles serían tus destinos? ¿Cachai? Y llevarlo ahí hasta que en un minuto lo atrapes, psicoterapéuticamente hablando, y la persona se sienta cuestionada, como, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Voy a ser bien recibido? Y ese tipo de preguntas ir haciéndole. ¿Sientes que puede ser bien recibido? ¿Sientes que el chileno es bien recibido fuera del país? ¿Cómo sientes que el chileno mirado en Europa? Y nosotros sabemos que en Europa los chilenos somos unos lanzas. Entonces, eso, que en verdad no fue tan indirecto, pero eso si lo hacen más indirecto, puede llevar a la persona a que encuentre sus propias soluciones. Primero, el por qué lo está haciendo, y segundo, cómo también puede solucionar lo que le está pasando. ¿Ya? Algo importante a mencionar es que nosotros no entregamos las soluciones de manera directa. Nosotros necesitamos que la persona busque sus propias soluciones mediante esta narrativa que vaya creando. ¿Ya? Em, Obviamente es un trabajo, pero se puede hacer, o sea, es pega, pero es viable. Ya lo que pasa es que si ustedes se ponen a pensar hasta en su propia realidad, ¿quién los cuestiona tanto en la vida? ¿Hay alguna persona en su vida que los cuestione tanto? ¿O solamente son escuchados, le dicen sí, ya dale, y siguen con su vida? Hoy en día muy pocas personas son cuestionadas, entonces cuando somos cuestionados, hacemos que nos sintamos mal, que nos ofendamos, pero en verdad no estamos buscando eso. El cuestionamiento busca solución muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, cuando un amigo nos dice, hoy sabéis que eres súper pesado, como que siempre cuando está Juanito, tú te tiráis esos comentarios mala onda, como, en verdad que lata. Hoy en día que un amigo te diga eso, como que no pasa mucho. Imagínate que te lo diga tu terapeuta. O sea, es como casi algo de otro mundo, ¿ya? Pero a diferencia del amigo y de nosotros, es que nosotros sí tenemos esa capacidad porque tenemos un trabajo de base, un estudio de base, que nos dice que la confrontación es una herramienta efectiva, por ejemplo, ¿ya? Pero que tenemos que utilizarla de la manera correcta para que no rompa el vínculo también, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, todo eso para decirles que eh, el origen de la persona también importa mucho, de la persona, no del conflicto. Del conflicto obviamente importa, pero no nos tenemos que olvidar del origen de la persona, desde qué mirada la persona ve al mundo. ¿Ya? Hoy en día, hoy no quiero dar este ejemplo porque puede salir discusión. No, pero hoy en día, por ejemplo, estamos en esta disputa de Jara y Kass. ¿Ya? Hoy esto de los fachos pobres, que la señora que quiere votar por Kass y no tiene ni para comer. Entonces entramos en todos estos discursos, pero nosotros tenemos que
antes de juzgar, tenemos que entender por qué esa persona tiene esa posición política, por ejemplo, ¿ya? Antes de pensar que una persona coloca a los hijos en colegios públicos solo para aparentar, tenemos que pensar qué quiere buscar detrás de eso, ¿ya? Y eso que le estoy manifestando yo a ustedes es este cuestionamiento cultural, es entender por qué la persona llega hasta ahí, y cuando lo logramos entender, le damos en el fondo un sentido al origen, y también vamos creando soluciones en torno al motivo de consulta, ¿ya? Entonces, entender la cultura nos va a permitir entender mucho más de la persona. Lo mismo pasa con los test. Los test, por ejemplo, están adaptados, pues. O sea, los test aquí en Chile tienen que estar validados, porque si no, no tendría mucho sentido cómo serían leídos. Un poquito, voy a toser muy fuerte. Ya, después de esa pausa. Ya. Quiero que avancemos al proceso terapéutico del modelo. Primero, la definición del problema. Focalizar conductas indeseables concretas, consensuar el motivo de consulta entre consultante y terapeuta, evaluar para quién es un problema y los recursos disponibles. De acá solo quiero hablar sobre el evaluar para quién es un problema. La persona viene porque es un problema para él, ¿lo hace consciente? ¿O viene a consulta porque su forma de ser no le permite tener relaciones amorosas, por ejemplo? En ese caso, el problema no sería para él. El problema sería que no es aceptado por las personas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer ahí es como, bueno, pero ¿es para ti el problema? ¿O en verdad el no ser aceptado te genera un problema en tu vida, pero no es el gran problema de tu vida? ¿Ya? Ahí es importante hacer esta diferenciación. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, no, yo vengo a terapia porque mi mamá me dijo que en verdad me portaba súper mal y que no me importa nada. Ya, entonces no vienes por ti, vienes por tu mamá. Entonces, desde ahí, por ejemplo, también tendríamos que cambiar el sentido de la terapia, porque si viene por la mamá, ¿podemos tener resultados favorables? Sí, los podemos tener, pero el trabajo tendría que ser muy en conjunto, por ejemplo, con la mamá, porque por sí sola no los va a ver. No sé si me explico, como que al final el motivo de consulta no es de él, lo trae de otra persona, ¿ya? Ahí, esa parte me gustaría que es como que les quede muy grabada. Visualizar si realmente el problema es un problema para él o para un otro, ¿ya? Diagnóstico de circuito de mantenimiento. Identificar visiones o creencias sobre el problema, lo disfuncional que necesita modificarse, los intentos previos de solución. Acá en el fondo nos quedamos con esta última parte que dice los intentos previos de solución. ¿Qué ha hecho la persona? Indagar en qué ha hecho la persona antes de llegar a este proceso. Ha ido antes al psicólogo, ha hablado de sus amigos sobre este problema que tiene en su forma de relacionarse, o en verdad no ha hecho nada, ¿ya? O lo ha somatizado, por ejemplo. No, ¿sabes qué? Yo no he hablado con nadie esto, que me cuesta relacionarme con un otro, porque claramente me cuesta hablar, y no he hecho nada en verdad, pero tampoco siento que sea un mayor problema, yo vengo porque mi mamá me dice. Ya ese va a ser el motivo de consulta, pero ustedes claramente pueden utilizar la anamnesis como un recurso y decirle, y ustedes analizar y decir, bueno, no lo habla con nadie, lo trae la mamá, de alguna u otra forma, este malestar debe estar saliendo de su cuerpo, ¿ya? Ya, entonces hacen la anamnesis, por ejemplo, y no hay nada de salud, ¿ya? No hay fiebre, no hay dolores de guata, no hay autolesiones, por ejemplo. Ya, pero después en una sesión con la mamá les cuenta que cuando se enoja patea las puertas. Para algunas familias eso puede ser nada, puede ser el pan de cada día, pero para otras familias eso puede ser mucho. Entonces ahí también tenemos que entender que el cómo visualizamos los conflictos es algo netamente
de percepción del sistema familiar. Sin embargo, nosotros también tenemos un rol que es de regularizar ciertas cosas. ¿Sabe qué, señora Juanita? No es normal que Pedrito golpee las puertas, ¿ya? O sea, no es algo que tengamos que normalizar. Entonces, esa puede ser la forma en que Pedrito desencadena su malestar, ¿ya? Y ahí nosotros en el fondo vamos buscando cómo esta persona expresa lo que está sintiendo, ¿ya? Ahora, no se calienten mucho la cabeza tampoco en buscar y buscar y buscar. Si no encuentran, no encuentran. Pero créanme que en algún minuto de la terapia lo van a encontrar igual, ¿ya? Porque la persona en el fondo empieza a soltarse y empieza a dar más antecedentes. Y lo otro que es importante son las preguntas que hacen, ¿ya? Si son preguntas muy abiertas, probablemente les va a costar más encontrar respuestas. Si son preguntas más guiadas, más semiestructuradas, probablemente van a llegar más rápido a la respuesta. Eso va a depender también mucho del vínculo. Si a la persona le gusta mucho, mucho hablar, quizás pueden ser preguntas abiertas como preguntas más semiestructuradas. ¿Ya? Ahí tienen que ir en el fondo conociendo a su consultante y ver qué es lo que a él más le acomoda al momento de expresar, ¿ya? Implementación de intervenciones. Aplicar técnicas principales dirigidas al motivo de consulta y generales como facilitadoras para modificar el circuito de mantenimiento. En el fondo lo que acá necesitamos hacer es que la persona se mantenga en este espacio psicoterapéutico, no por conveniencia nuestra, sino para buscar una solución a este conflicto que trae. Desde ahí es importante que las técnicas que utilicemos no, quizás no las vamos a identificar al tiro, quizás no vamos a saber cuál ocupar al tiro, pero sí en algún minuto nos vamos a dar cuenta y tenemos que utilizar esa técnica como un recurso que nos va a entregar ayuda, ¿ya? Porque en el fondo esto va a hacer que la persona genere un espacio de confianza, genere un espacio donde nos pueda comentar más acerca de su sistema familiar y por tanto podamos llegar antes a este origen del problema y por tanto a la solución, ¿ya? Ya, algo acá que quiero destacar, por ejemplo, con los adolescentes, pero parece que les dije. Cuando uno, a mí me ha pasado, por ejemplo, que hubo un tiempo que me tocó atender a una chiquilla que le gustaba mucho, ella era grande, tenía como 20 años, así que no era adolescente, era adulta, pero con un espíritu muy adolescente. Ah, acá ya hay otra cosa, la pandemia. Ya como que en verdad fueron 2 años, entonces la persona también se retrasó 2 años porque estuvo con un aislamiento social y porque hay muchos indicadores. Hay algunos trabajos de sus compañeros que abordaron el COVID y creo que es importante que también lean acerca del impacto del COVID en el procesamiento psicológico de las personas, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en el proceso interventivo y en estas formas de llegar a la persona, se van a dar cuenta que cuando llegan mediante los intereses que la persona tiene, es mucho más fácil indagar también, porque pueden hacer preguntas asociadas al interés de la persona, orientadas, ¿cierto?, a indagar en su motivo de consulta, ¿ya? Y en esta idea de circuito de mantenimiento, puede aparecer el síntoma, puede desaparecer el síntoma, la persona a veces lo puede resolver, otras veces lo puede mantener, otras veces los puede soltar. Lo importante es que siempre tenemos que volver a esta idea de seguir tratando en resolver el síntoma, pero cada vez con mayor fuerza. Ya recuerden que es un proceso. Entonces, así como la persona un día deja de decir garabatos porque sí, y solo lo empieza a decir cuando le encuentra un sentido, puede que en 6 meses más tengamos que volver a trabajarlo, por ejemplo, ¿ya? Porque se trabajó los primeros 2 meses full intenso, después los otros 4 meses se abordó otro tema y dejamos de lado eso. Entonces tenemos que mantener este circuito mediante el refuerzo de la intervención psicoterapéutica. Evaluación y corrección. Observar las reacciones a las intervenciones, el impacto y el logro de la meta mínima consensuada. Acá, muy simple, siempre vayan preguntándole al consultante, o sea, no siempre, quizás cada 3 sesiones,
Vayan preguntándole al consultante qué te pareció la sesión, cómo sientes que va avanzando. En el fondo eso también va a ser una retro para ustedes, ¿ya? No tiene que ser un recurso utilizado semana a semana porque igual puede ser desgastante para el consultante y también puede ser comprometedor, porque la gente si bien puede tener confianza en ti, también en su mente dañada puede decir como, pucha, es que si le digo que no avanzo, quizás se siente mal, ¿ya? Entonces tiene que ser un recurso bien utilizado, cada 3, cada 5 sesiones preguntar, oye Juanita, ¿cómo te has sentido? Cuéntame. No, bien, ¿te has sentido bien en el proceso? ¿Te sientes cómoda? Sí, sí, me siento cómoda. ¿Hay algo que me quisieras manifestar y que yo pueda mejorar en el proceso de intervención? Eh, sí, como que a veces encuentro que me preguntan mucho de lo mismo, ¿ya? Y ese también es un mensaje. Ahora, eso es un mensaje muy hacia nuestro trabajo directamente, vamos a preguntar mucho de lo mismo. Y ahí cuando llevamos más tiempo, también es interesante como entregar otro espacio en la consulta. Y decirle a la persona, sí, porque este es como tu gran motivo de consulta, la idea es hablarlo hasta que lo podamos resolver y solucionar, hasta que tú puedas entender como el gran conflicto de este motivo y nosotros podamos entregarte, y nosotros, o yo entregarte herramientas en torno a lo que estás viviendo, ¿ya? Esas son conversaciones que se pueden tener totalmente, sí, cuando ya hay un proceso más avanzado, ¿ya? Cierre de la terapia. Finalizar cuando se logre el objetivo terapéutico o la meta mínima según la percepción del consultante. ¿Ya? Creo que no hay mucho que explicar. Eh, son los objetivos cuando esto se logra, cuando se ve un avance. Sí es motivo de una alta psicoterapéutica. Acá es importante, como sugerencia, siempre ir diciéndole a la persona, como supongamos que van en la sesión 7 de 14. Oye, Juanita, mira, yo, este primer motivo de consulta, ¿cómo crees tú que vamos? No, yo creo que ya estoy bien, ya no hablo tanto de mi pololo, ya no hablo tanto de la mina con la que me engañó. Entonces siento que ya estoy un poco más tranquila, que un tema ya resuelto. Entonces ahí usted también le va anticipando, no que se va a acabar el proceso, pero sí que vamos avanzando y que el avance también genera un espacio de autonomía, ¿ya? O sea, de una manera muy sutil usted le puede decir como, mira, estamos avanzando y prontamente va a tener tu alta psicoterapéutica, ¿ya? Pero planteándolo quizás desde esta idea de la autonomía y de que en el fondo el trabajo que se ha hecho ha sido significativo para ambas partes, ¿ya? Eso, chicos. ¿Dudas respecto al trabajo? No. Mientras las piensan, le voy a sonar por 10ª vez. Ya. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Por mi parte, Próxima no, semana. profesora. Muchas gracias. Ya. Próxima semana vamos a empezar la unidad número 3. Deje de compartir. Perdón que les pregunte siempre esto, pero como que me confundo. ¿Se ve? Sí, Se está ve. compartiendo. Ya. Próximas clases vamos a abordar la unidad número 3, que tiene que ver con el monitoreo de procesos en la psicoterapia y la autoobservación del terapeuta, ¿ya? Esta parte es muy entretenida, ¿ya? Lo otro igual, pero un poquito más latero, pero esta parte es muy entretenida y yo creo que les va a servir harto. Y les va a servir harto porque ustedes tienen muchas dudas respecto a esto. Ya es como, ¿qué hago si pasa esto? ¿Qué hago si el paciente me dice esto? Ya, todo eso se puede resolver un poquito en la unidad número 3, ya para que se conecten, por supuesto, presten atención. Y como spoiler, yo creo que de esta unidad sí va a haber una prueba, ¿ya?
eso, queridos y queridas. Que tengan una linda semana. Es lunes, queda poco para fiestas patrias. Disfruten y abríguense mucho. Que estén muy bien. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. profe. Chao. Buenas Bye. noches. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, chao. Entre hoy Profe, día y tome mañana. Hasta Abrilar, luego. tome Abrilar, profe, y le recomiendo la Memotasona ¿Ya? en inhalador, pero máximo 4 días. Eso le va a secar toda la, Toda la la cosita que cochina. tiene. Sí, Ya. Memotazona. sí, se llama perdón, Mometasona. Momet- Mometasona. Sí, Mometazona. Ya, anotado. Muchas gracias, muy corazón. amable. Ya, chao, chao. Chao, chao. Ya, me voy. En 3, 2, 1. Que estén muy bien. Chao, chao. Cualquier cosa al correo, recuerden, o entre hoy día y mañana subo la actividad número 2.